os voy a resolver un problema que seguro que os ha pasado o que os puede pasar, porque aquí hay que andar con cuidado. A veces vamos viajando y nos encontramos con productos que tú dices, me suena ese logo, me suena esto, el sabor me parece familiar, y es que a lo mejor es el mismo producto, pero al estar en otro país cambia el nombre. Ya sé lo que es, ya te he captado. ¿Listo? Vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Vamos a descubrir en este vídeo juntos qué productos cambian su nombre según el país en el que estén. La primera marca es Axe o Axe o como queráis pronunciarlo, que es una marca de desodorantes. Esta marca fue lanzada únicamente en Francia en el año 1983, pero debido a su demoledor éxito decidieron expandir el mercado. Pero había un problema. Axe o Axe en inglés significa hacha, y este era un nombre demasiado agresivo para el mercado angloparlante. Wendy. Here's Johnny. ¿Cómo lo solucionaron? Cambiándole el nombre. Y además ya estaba registrado por otra marca, así que no podían ponerlo. Por eso decidieron cambiar su nombre a Lynx, que es lo que os podéis encontrar en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, China, entre otros. Y sí, en los países europeos donde el inglés no se habla como lengua oficial, mantuvieron Axe o Axe, porque, bueno, nadie se iba a enterar. Broma. El producto número 2 es Rexona. Ya sabéis, Rexona no te abandona. Bueno, pues permíteme decirte que sí te abandona como te cambies de país. En Reino Unido se llama Shure o Shure, aquí cada uno que pronuncie como quiere. En Estados Unidos por su parte se le conoce como Degree. En Japón Rexena, esto no suena más familiar. Y en Sudáfrica se le conoce como Shield. Vamos, que con este producto es que no hay quien se aclare. 3. Don Limpio. O mejor dicho, Mr. Proper. Esta es una marca que ha estado siempre muy consolidada en Europa, así que no importaba si lo comprabas en España, en Polonia o en Inglaterra, que en todos sitios era la misma identidad, el mismo nombre. Pero hubo un pequeño problemita. Las distribuidoras comenzaron a mandar camiones cargados de este producto de países donde el producto era más barato a países donde era más caro, y esto, amigos, no gustó. Saber que estás pagando más por un producto que cuesta menos en otro sitio no gusta. Mal marketing. Mira, que hay cosas nuevas aquí. Mira, ¿qué es esto? A ver, ¿qué? Me cago en Dios y en mi puta madre. ¿Ves? Y claro, ante este dilema, dijo la marca, ¿qué podemos hacer para que esta gente siga comprando el producto más barato, más caro, pero que lo sigan comprando? Porque ya nos han pillado. Decisión, cambiarle el nombre. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Total, que lo que era Mr. Proper para todo el mundo pasó a ser Don Limpio en España, en México Maestro Limpio, en Alemania Mr. Proper, Estados Unidos y Canadá Mr. Clean, Países Bajos, Holanda, Meneer Proper. Hey, meneer Proper. Meneer Proper. Meneer. Would you like to do some shopping? Yo no sé qué es some shopping. Claro, así no hay que se engancha la historia. Some shopping. Meneer. Hey, meneer Proper. En Polonia Pan Proper. En Francia Mr. Propre. Repeat after me. Je m'appelle Claude. Je te coupe plow. Je m'appelle Claude. Je te plie blue. It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. En Italia, Mastro Lindo. Europa del Este mantuvo Mr. Proper. Los que más cambiaron fueron Inglaterra e Irlanda, que lo cambiaron a Flash. Se tiene que presentar usted a un inglés o una inglesa. Sí, sí. Y tiene que decir, my name is Serafín. ¿Cómo? Y es que esto los hispanohablantes ya lo sabemos. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Así que bueno, muchos nombres, pero al final es que es lo mismo. Producto número 4. En Australia no vas al Burger King. Sí, como te lo estoy diciendo, no hay Burger King. ¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos? Espera, toma asiento porque la historia es larga. Todo empezó en 1971. Burger King quería expandirse a Australia, pero no contó con un pequeño detalle, y es que la marca Burger King o Burger King ya estaba registrada en Australia, con lo que no podían usar ese nombre. El restaurante que se apropió del nombre era un pequeño restaurante de hamburguesas en Adelaida.
Así que ofrecieron al franquiciador del país, Jack Cowen, varios nombres alternativos y al final este se decantó por Hungry Jack. Y para hacerlo un poquito diferente, le añadió un genitivo sajón, así que lo podemos encontrar como Hungry Jacks. De esta manera, el hambriento Jack o Hungry Jacks llegó a Australia y estuvo todo bien hasta 1996, donde algo pasó. Los derechos del nombre Burger King o Burger King en Australia habían acabado, con lo que Burger King había planeado cambiar de nuevo el nombre de todos estos Hungry Jacks. Pero franquiciadores y franquiciados se negaron rotundamente, ya que la marca ya estaba muy consolidada en el país. Eso ya no tenía sentido. Total, que la cosa se puso seria y tuvieron que ir a los tribunales. Finalmente, los jueces fallaron en 2001 a favor de Hungry Jack, alegando que Burger King había violado los términos del contrato de franquicia y que además había sido competencia desleal. Resultado, en Australia te puedes comer un Whopper o algo de la carta de Burger King, lo que más te guste, pero eso sí, no con el sello de Burger King, sino bajo el nombre de Hungry Jacks. Y ahora que estamos hablando de comida, piensa en una marca de helados, una así que te guste, que sea bastante famosa. Piensa, si te la sabes. Exactamente, Magnum. Estos son helados famosos en todo el mundo. Bueno, pues cuidado si vais a Grecia, porque no hay helados Magnum, sino que los helados Magnum tienen su equivalente en Grecia en los helados Magic. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Nestlé, que es el competidor claro de esta marca, decidió registrar la marca Magnum en Grecia. ¿Cómo son los negocios, eh? Y hablando de helados, vamos a hablar de Frigo. Sí, los españoles aquí me entendéis, pero tranquilos el resto, que estoy segura que vosotros también conocéis esta marca. ¿Reconocéis este logo? Sí, seguro que sí, porque es que es icónico. Este símbolo fue llamado el Heart Brand y es el punto en común que tienen muchas heladeras de todo el mundo y que básicamente son la misma, pero con muchísimos nombres diferentes. Esto ocurrió porque Unilever fue comprando diferentes heladeras en todo el mundo y todas ellas las agrupó bajo el nombre de este logo icónico de Heart Brand, la marca del corazón. Lo bueno de crear un logo en común es que tú, seas español, seas indio, seas japonés, tú lo ves y tú dices, ya sé lo que es, ya te he captado. Que es que están en todo, los del marketing están en todo. ¡Me he meado de la alegría! ¿Qué nombres son? Toma asiento que te voy a decir aquí la retahíla de nombres para estos helados. El primero de ellos es este, que no sé muy bien si se pronuncia álgida, álgida no creo, álgida. Este. Para Bulgaria, República Checa, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, es que parezco aquí la del tiempo, va a haber lluvias en Letonia, en Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia y finalmente Turquía. Todos están agrupados bajo este nombre que yo no sé pronunciar y que si tú lo sabes pronunciar, déjame en comentarios cómo se lee eso. En Chile y Bolivia se le conoce como Bresler. En Sri Lanka se le conoce como Cargills. En Austria, Esquimo o Esquimo. Esto. En España, Frigo. Es que esto es lo típico, Frigo. Dinamarca, muy similar, Frisco. GB Place para Finlandia, Noruega y Suecia. Glidad o Glidad Strauss para Israel. En Canadá y Estados Unidos podemos encontrar esta marca bajo el nombre de Good Humor. HB en Reino Unido e Irlanda. En Colombia, Helados La Fuente. Holanda, en México, Costa Rica y República Dominicana. Inmarco en Rusia. En Argentina, Brasil e Islas Malvinas conocemos a estos helados como Kibon. En India, Nepal, Pakistán podemos encontrar estos helados como Quality Walls. Para Alemania, Langnese. En Suiza, Lusso. Miko para Francia y Egipto. Napozza en Rumanía. Hola en Cabo Verde, Portugal. Pingüino en Ecuador, que esta tengo que decir que me encanta. En Australia y Nueva Zelanda lo podemos encontrar como Streets. Tío Rico en Venezuela. Y para China, Indonesia, Malasia, Singapur podemos encontrar estos helados bajo el nombre Walls. Así que como veis, una infinidad de nombres, básicamente al final ser lo mismo, todos con este corazoncito que ya hemos dicho está Heart Brand. De verdad que calor, la retahíla de nombres que voy a soltar en un momento. Te tienes que suscribir, vamos, nada más que por el esfuerzo. Vamos ahora a barrer para casa. Dunkin' Donuts. España tenemos un problema. Bueno, igual tenemos más, pero aquí en concreto vamos a hablar de uno. Bien, hombre, que es broma, que luego se me ofendéis.
No he dicho nada. En España es la marca Panrico la que tiene los derechos del término donuts o donuts. Y por eso ninguna otra empresa puede utilizarlo. Esto es algo que ya hemos visto a lo largo del vídeo. Si alguien tiene el nombre, no podemos cogerlo ni repetirlo. Por esa razón, cuando Dunkin' Donuts llegó a España, tuvo que cambiarse el nombre por Dunkin' Coffee. Curiosamente, este también fue un tema que fue a los juzgados y a los tribunales, y es que la marca Bimbo llevó este problema a los juzgados alegando que ella era una palabra y un término genérico y que no era solo de una marca exclusivamente. Pero la justicia determinó que eso no era un término genérico y que pertenecía a la marca Panrico. Ya sabemos en este canal que Spain is different. Somos muy diferentes, ¿o no? Española seguro. Pues vamos con otra de estas de España. Lo que los españoles conocemos actualmente como coronita, esto, que es que está riquísimo, y que para el resto del mundo se le conoce como Corona, no siempre fue llamado así. Y es que cuando esta marca llegó a España, resultaba que una empresa vinatera, Torres, comercializaba el vino Corona y tenía esa marca registrada desde 1907. Ahí es nada. ¡Viva el vino! Total, aquí no llegaron a ningún juzgado y hablando se entendieron. Acordaron que el nombre Corona podía ser utilizado para dos empresas, una la cervecera por un lado y por otra la vinatera. Así que una por el suyo y otra por el otro, en paz. Y se acabó. Oye, una pregunta curiosa que se me está ocurriendo aquí ahora mismo. ¿A ti te gustan más las Lay's, las Sabritas o las Walkers? Ay, ya sabéis, Lay's es el sello bajo el que se engloban toda una serie enorme, una variedad tremenda de patatas fritas. Y aunque Lay's es muy conocida, también cuenta con muchos otros nombres para diferentes países del mundo. Así que apuntad, porque si viajáis a uno de estos países y buscáis Lay's, no las vais a encontrar. Bueno, sí, pero con otro nombre que os lo voy a decir yo aquí ahora mismo. Reino Unido e Irlanda son Walkers, que a mí esto me suena como The Walking Dead. Walkers. Las patatas fritas. Australia se les conoce como Smiths. Egipto, Gypsy. Vietnam, Poca. Sí, en serio, ni poca ni mucha. Perdón, ya me voy. Hasta luego, Lucas. En Israel se les conoce como Tapu Chips, Margarita en Colombia, Sabritas en México, Hostess en Canadá. Esta es mi favorita. Esta me ha llegado a mí al corazón. Lo nuestro en Venezuela. Se disfrutan las nuevas Lay's Lo Nuestro. Todo. Acuérdate de ti. Fan. Así que ya lo sabéis, si busqué patatas fritas, ya os he dejado yo aquí otro listo. Vámonos con el producto número 10 y que no es casualidad que sea el mejor, porque ya sabéis que lo bueno está siempre al final. Así que vamos con ello. ¡Ole! Vamos a hablar de coches, pero quietos paraos, que os prometo que va a ser divertido, no os vayáis, que es lo mejor. Ya sabemos nosotros aquí en este canal que a veces lo que en una lengua es una cosa tan normal, en otro país puede ser algo completamente diferente y con un significado además graciosillo, vamos a decir. Y es lo que ocurre con el Mitsubishi Montero. Yo no sé si pronuncio bien la marca. Mitsubishi Montero, este coche. Porque ese, queridos amigos míos, no es el nombre original. Su nombre fue, y es el nombre que todavía tiene en Japón y en países no hispanohablantes. Agárrate que viene, ¿eh? ¡Vas a flipar! Mitsubishi Pajero. Toma ya. Es que no salgo de un vídeo sexual y me meto en otro. Así soy yo. ¿No sabes de qué te estoy hablando? Si no sabes de qué te estoy hablando, tienes que irte a mi vídeo de plátanos y kiwis y palabras que en un principio no están sexualizadas, a otras que sí, porque es una risa y que de verdad entre plátano y kiwi menuda Macedonia monté en un segundo. Te tienes que ir a verlo, te lo dejo aquí. Una palabra normal, lo sexualizada que puede llegar a estar, ¿eh? Es que es así. Y gana el pollón, a pija. El vídeo de hoy se viene calentito, un palo, un plátano. Tierra, trágame. Cuidado, españoles. Estos son los problemas a los que yo me refiero con la lengua, que hay que andar con ojo. Por eso te tienes que suscribir a este canal, porque así vas a ir, cuidado, prevenido, curado de espanto. ¿Qué pasa? Me hago follower. Ah, y además, en Reino Unido también le cambiaron el nombre, no sé muy bien por qué, a Shogun. Otros ejemplos divertidos son el Nissan Moco. No me lo creo. De toda la vida, que me compra un Nissan Moco. O también el Volkswagen Jetta. Aquí hay que echarle a la vida. Y mi favorito, mi absoluto, y con lo que corono el vídeo, que además si te ríes, si te sonríes un poquillo, ya te tienes que suscribir a este canal. Hacemos ese pacto. Mi favorito es Mazda la puta. Ya sabéis aquello, ¿no? De San Juan San Pedro y Mazda la puta en medio.
Lo ha dicho, lo ha dicho. Por aquí puedes suscribirte a mi canal y por aquí te dejo un montón de vídeos para que sigas conmigo pasando un buen rato. Nos vemos muy prontito. ¡Chao! Y cuidado con las palabras que decimos, niños, cuidado, cuidado, que la lengua es un arma de doble filo, ya os lo digo yo.